doy la bienvenida una vez más a Radiant Church. Este es el primer domingo del 2024. Hace algunos tamales que no nos mirábamos, ¿sí? Algunas libras que no nos mirábamos, y me alegra mucho que estemos juntos, que hayamos decidido iniciar este año en la casa de Dios, dando gracias a Dios. Un saludo para los que van a ver el video a través del canal de YouTube. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y si es su primera vez, es su primera experiencia en Radiant Church, somos una iglesia de vidas cambiadas. Jesús cambia vidas y por eso estamos comprometidos con Dios, con adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Esa es nuestra visión. Hoy vamos a estrenar serie. La serie se llama Temporadas. Iniciamos una nueva serie y es muy interesante analizar la creación de Dios. Hay un equilibrio asombroso, una armonía, un orden detrás de la creación. Las 4 estaciones del año no son casualidad. Aunque aquí en Arizona o bueno en Phoenix o en Sonora nomás conocemos el verano y el no verano, que no sabemos definir cuando no es verano, pero esas son las dos partes que conocemos, o las dos temporadas de clima, ¿verdad? Es un poco extremo por acá, pero Dios estableció estaciones en el año para hacer posible la vida, la preservación, el orden, el funcionamiento de todas las cosas. El orden y las leyes que Dios estableció en el universo están para garantizar el éxito de la creación. Es decir, Dios hizo un diseño, y para que ese diseño pueda cumplir ese propósito de mantener la vida y funcione perfectamente, Dios estableció un orden. Vamos a Génesis 1:14, donde dice: y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Los principios de Dios funcionan. Todo lo que Dios ha establecido es bueno. Las leyes de Dios son buenas, los mandamientos son buenos. Todo lo que Dios ha hecho, como lo ha hecho, es bueno, en un orden. Y podemos comprobarlo. El mar sigue produciendo peces. La tierra sigue produciendo fruto. ¿Por qué? Porque Dios diseñó las cosas dentro de un orden perfecto. A pesar de la agresividad y el abuso que nosotros como seres humanos por tantos años hemos tenido sobre la naturaleza, todavía no nos podemos acabar el planeta. Vea cómo el diseño de Dios es tan poderoso que a pesar del abuso y del maltrato que le hemos dado a la creación, todavía el mar sigue produciendo peces y la tierra sigue produciendo alimento para millones y millones de personas. Pero es un hecho que no hemos respetado el orden establecido por Dios. Hemos caído en el abuso, hemos caído en el desorden. ¿Sí? Y para un uso correcto de los materiales de la tierra o de los recursos naturales, ni para el uso correcto de nuestra propia vida, no hemos tenido cuidado en ninguna de esas dos áreas. ¿Sí? Lo que tiene que ver con nuestra mente, por ejemplo, Dios estableció pensamientos, Dios estableció cosas que nosotros necesitamos meter a nuestra mente. Sin embargo, no tenemos cuidado. No recordamos la importancia de cuidar el corazón o de cuidar el cuerpo, o no hemos logrado tener relaciones personales sanas. No hemos cuidado el matrimonio, no hemos cuidado la familia, muchas cosas no hemos cuidado, y ahora vemos cómo nuestra negligencia nos está pasando la factura, y cada vez más vemos la destrucción en el mundo. Esto es el resultado de nuestra negligencia y desorden. La mayoría de nosotros vivimos una vida desordenada, no todos, pero muchas personas. Olvidamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Esto significa que espíritu necesita atención, el cuerpo necesita atención y el alma también, pero solemos enfocarnos solo en las necesidades del cuerpo. Ignoramos el mantenimiento del espíritu y el cuidado de la mente, y eso nos trae conflictos internos y conflictos externos. Eso nos trae conflictos con Dios, con nosotros mismos y con nuestra pareja, nuestro cónyuge, nuestros hijos, con las personas que nos relacionamos. Esos conflictos son el resultado de un desorden en nuestra vida.
Entonces la paz no se consigue solamente orando. La paz se consigue cuando aplicamos o ponemos en práctica los principios que Dios ha establecido. El orden trae paz, el desorden trae caos, ¿sí? Trae conflicto. Entonces la ausencia de la paz en el ser humano tiene que ver con el desorden en el que está viviendo. Y la paz no se va a conseguir solamente por orar o por pedir. Se va a conseguir cuando nosotros nos alineamos con el orden de Dios, ¿sí? La salud física, por ejemplo, no se consigue solo orando, aunque yo cuando oro digo que todas las calorías se vayan para tal persona que está ahí, ¿verdad? Junto a mí, algún flaquito que ocupe algunos kilitos, ¿verdad? Si alguien ha perdido algunos kilos, yo los tengo. Entonces no se consigue nada más orando. La salud física se va a conseguir también haciendo una disciplina en los hábitos alimenticios. Entonces hay cosas que no se van a conseguir solamente por pedirlas, como la salud emocional. Sí, no solamente orando, sino tenemos que practicar lo que está aquí. Aquí nos dice en el Filipenses 4 en qué tenemos que pensar: en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y la paz de Dios, dice, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces todo eso es algo que nosotros tenemos que considerar, que hay que hacer para tener la paz que Dios nos quiere dar. Mire Isaías 26:3: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Cuando habla de carácter, aquí nos está hablando de un comportamiento, de conducta, de actitud, de reacciones, de decisiones. Nos está hablando de lo que nosotros somos. Entonces, si nosotros tenemos un carácter firme, tomamos las decisiones correctas de confiar y de obedecer a Dios, entonces eso nos va a traer a nosotros una paz a nuestro corazón, ¿sí? Sí que el desorden nos está saliendo muy caro, porque nos enfocamos solamente en unas cosas y descuidamos otras. El primer tema de esta serie se llama 3 temporadas espirituales, porque estamos hablando de orden, estamos hablando de entender los tiempos de Dios, de entender que dentro del diseño de Dios, Dios ha establecido leyes que tenemos que respetar. Vamos a Eclesiastés 3 del 1 al 8. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Así que lo que nos está diciendo aquí el sabio, el escritor de Eclesiastés, es que gran parte del éxito que nosotros vamos a conseguir va a depender de nuestra capacidad de entender los tiempos y de acomodar cada cosa en el lugar que debe estar. Si no entendemos los cambios, será más difícil que seamos eficaces en las cosas que hacemos. Si no entendemos que estamos en otro tiempo y nosotros nos estancamos o queremos forzar el tiempo que ya no es el que estamos viviendo, entonces va a ser muy difícil adaptarnos. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, han fracasado por no actualizarse? Porque no entendieron los cambios, no entendieron que ya el tiempo de hacerlo de tal forma había pasado y se tenía que ahora hacer de otra manera. Ha pasado en el sistema educativo, ha pasado en los gobiernos, ha pasado en iglesias, ha pasado en muchas áreas que cuando no se entienden los tiempos, el fracaso viene sobre ellos. Ahora bien, ¿podemos estar haciendo la cosa correcta en el tiempo incorrecto? Y entonces el resultado no va a ser bueno. Porque a veces pensamos, es que lo que estoy haciendo es bueno. Sí, pero este mensaje no se trata de lo bueno y de lo malo. No solamente podemos ser dualistas en la teología. Tenemos que entender entre lo bueno y lo malo, pero también entre lo mejor y lo excelente. Y también tenemos que entender entre el tiempo de hacer algo correcto o cuando no es el tiempo, aunque sea correcto lo que yo estoy haciendo, pero no es el tiempo.
Ahí está la sabiduría, ahí está el discernimiento que necesitamos. Hay etapas en la vida del ser humano que es mejor respetar. ¿Por qué? Hacer lo correcto en el tiempo incorrecto puede dar un resultado negativo de igual manera. Es como cuando estás preparando una receta, ahora que estábamos viendo canales de cocina en YouTube para preparar recetas para Navidad y Año Nuevo. Tú puedes juntar todos los ingredientes, ahí te dice 1 kilo de esto, una cucharada de lo otro y revuélvelo tal y por tanto. Te dice todos los ingredientes y te dice el proceso. ¿Qué tal que tú vas y consigues todos los ingredientes y los traes y dices, los voy a echar todos juntos, de todas maneras todo lo lleva, de una vez lo voy a revolver? ¿Tú crees que la receta va a salir igual? No, ¿por qué? Porque todo tiene su tiempo. Te dice la receta, pon el agua, que hiervan las papas o dale tanto tiempo con estas especias, luego las sacas, luego lo vas a colar, luego le vas a añadir el chile, luego le vas a añadir esto y lo otro. Y te dicen qué tiempo va cada cosa. Y cuando tú terminas aquel platillo y agregaste las cosas en su tiempo y le diste el sazón y respetaste lo que era la receta, el resultado es fabuloso. Pero cuando no respetamos los tiempos, tú puedes decir, le puse todo lo que llevaba, no le puse nada diferente, pero no lo hiciste en el tiempo. ¿Alguien está aquí? Así es la vida. Tenemos que aprender a ver los tiempos y a respetar. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes, yo les digo, miren, hay etapas en la vida que no se las deben de saltar. ¿Por qué? Porque aunque tú me digas, pero ¿qué tiene de malo esto y lo otro? No se trata de lo bueno y lo malo, se trata del tiempo en el que se está haciendo eso. ¿Cómo puedes adelantarte a una etapa que no es todavía para que tú la vivas? Y pues no, el resultado no va a ser muy bueno. Adolescentes queriendo vivir vida de adultos, ¿verdad que sí conocemos adolescentes? Y tú les tratas de enseñar, les tratas de explicar y les tratas de decir, dice, pero es que me quiero arriesgar, es mi vida. ¿Por qué? Porque así somos como seres humanos, nos gusta el desorden. Entonces la etapa de la niñez es etapa de jugar, de aprender valores, de conocer a Dios. No hay muchas responsabilidades ahí, deja a los niños ser niños, son niños, es la etapa de ser niños. La etapa de la adolescencia, middle school, high school, es el tiempo de afirmar su identidad, conocer a Dios de una manera más profunda, tener una relación con Dios, descubrir su vocación, desarrollar sus dones, sus talentos, servir a Dios, aprender a identificar y manejar sus emociones. Esa es la etapa de transición y es una etapa compleja, es una etapa difícil. Por eso es muy peligroso decisiones en la adolescencia que corresponden a una vida de adulto. ¿Por qué? Porque no es el momento de vivir esa etapa. Después viene la etapa de la universidad, del trabajo, empiezas a ver las cosas de una forma más clara, le entiendes a la vida, sabes que cada decisión le calculas más la consecuencia a la decisión y dices tú, no, aquí no es, aquí sí es, bueno, hago un plan de vida, me apego al plan, entonces haces todo un sistema para tener una vida mejor. No es un experimento. La vida no se trata de hacer experimentos, a ver qué pasa. Se trata de entender los tiempos y ir añadiendo las cosas en el momento correcto. No hay prisa, no se deben saltar etapas. ¿Por qué? Porque en mi experiencia como consejero familiar y en mi trabajo que tuve en México con el sistema DIF, que era el gobierno tratando de rescatar a los jóvenes de las garras de las drogas y de la inmoralidad y todo eso, embarazos no deseados y todo lo que viene después de eso. En mi experiencia, la mayoría de las personas, los problemas de las personas tienen que ver con haber tomado malas decisiones en la adolescencia. Y ahora están lidiando, están arrastrando con aquello que se pudo haber evitado. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Etapas. Es mejor prevenir que lamentar. Pero también nosotros como adultos tenemos mucho que aprender acerca del desorden. No porque seamos adultos significa que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que entender cuándo es el tiempo de trabajar, cuándo es el tiempo de descansar. Necesitamos ser más equilibrados en la administración de nuestro tiempo. Porque el éxito tiene que ver con eso, con entender los tiempos. Queremos lograr metas este año, tenemos que hacer un plan de cómo lo vamos a lograr. Para conseguir esas metas necesitamos en primera tener hambre, como decía ahorita nuestra hermana Mati. Vino un hambre en ella, algo que la hizo salir de su casa a buscar llenar aquello.
Entonces, cuando hablamos de los tiempos, cuando hablamos de planes, de visión, de futuro, tenemos que entender que también hay tiempo para hacer cada cosa. El primer tiempo, si tenemos planes de lograr algo, es que es tiempo de cazar. Hay un tiempo de cazar. Cuando tú tienes hambre, ¿qué es lo que haces? Vas a buscar cómo satisfacer esa necesidad. Tienes que salir a cazar, tienes que salir. Podemos tener expectativas sanas, ambiciones correctas, porque todos los hijos de Dios deberíamos pensar en grande porque tenemos un Dios grande. Hambre de lograr cosas grandes para Dios. Pero necesitamos entender, como ya lo hemos dicho antes, que para hacer cosas o tener cosas que nunca hemos tenido, necesitamos hacer cosas que nunca hemos hecho, y eso nos cuesta un poquito de trabajo. Sí, pero el hambre nos lleva a reinventarnos. La necesidad es la madre de todos los inventos. El hambre puede llevarnos al siguiente nivel, a darnos cuenta de un potencial que no habíamos descubierto, pero debido a la situación y que queremos hacer algo, entonces nos damos cuenta de que tenemos más capacidad de la que pensábamos. Pero si no tienes hambre de Dios, por ejemplo, no vas a buscar a Dios. Si no tienes hambre de crecer, no vas a servir. Si no tienes hambre de aprender, no vas a estudiar. Si no tienes hambre de prosperar, pues no vas a trabajar. Todo tiene que ver con tu hambre. De acuerdo al hambre que tú tengas, va a ser el esfuerzo que tú vas a hacer. Y cuando tienes hambre es tiempo de moverte, es tiempo de salir, es tiempo de tocar puertas, es tiempo de hacer llamadas, es tiempo de hacer conexiones, es tiempo de hacer todo lo que se requiere para poder alcanzar esa meta que tú tienes. La fe sin obras no sirve para nada, es fe muerta. Todos queremos que nos vaya bien. Tenemos esa hambre, tenemos esa expectativa. Este año, con todo, pastor, le vamos a dar, vamos a que la iglesia crezca, que mi familia mejore, con todo le vamos a dar, pastor, tenemos hambre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos hambre, es tiempo de hacer algo. No nomás quedarnos ahí con la intención. ¿Quieres hacer algo fácil o quieres hacer algo que valga la pena? Las cosas que valen la pena no son fáciles, cuestan, se paga un precio de disciplina, de dedicación, de sacrificio, de perseverancia. Pregúntales a los medallistas olímpicos si fue fácil. Pregúntales cuántas veces tuvieron deseos de rendirse, de no levantarse a tal hora, de cuántas veces se les antojó comer algo y tuvieron que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque tenían la mirada en algo, en una recompensa que querían lograr. Tenían hambre de logro, de éxito. O pregúntales a los premios Nobel, cuántos años de experimentos, de ensayos y fracasos y reintentarlo y otra vez y estar ahí hasta que lograron algo. Pero nuestro mayor ejemplo es Jesús. El sacrificio costó nuestra salvación. Lo hizo Jesús por nosotros. En primer principio que necesitamos entender, es un principio, estamos hablando de tiempos y de principios. El principio del sacrificio. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición en la que estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de todo lo que Dios tenía para nosotros. Estábamos alejados de cumplir el plan de Dios. Ahora Dios quería recuperarnos, pero Dios, para poder recuperarnos, tenía que hacer un sacrificio. El sacrificio sería que Dios se hiciera hombre y entonces como hombre iba a morir en la cruz para poder pagar por nuestros pecados. Esa era la única forma. Había que hacer un sacrificio para poder darnos la salvación. ¿Valía la pena la salvación? Sí, valía la pena, pero costaba la vida de Jesús. Entonces las cosas que valen la pena cuestan. Hay sacrificio, ¿sí? Tenemos que entender eso, porque a veces queremos que las cosas sucedan sin sacrificio de nada. Y las cosas cuestan. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Pagó el precio. Y mira lo que tenemos ahora, lo que Él ganó para nosotros. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora estamos en otro tiempo. ¿Por qué? Porque el sacrificio Él ya lo hizo. No tendríamos perdón de pecados si no hubiese sacrificio de Jesús. Así que si las cosas importantes siempre requieren sacrificio. Es una regla de vida que la aplicó, Dios mismo aplicó esa regla. He escuchado a algunos cristianos decir: oh, Dios ya no quiere sacrificios.
Esa es una mala teología, es un error. La Biblia no enseña que Dios ya no quiere sacrificios. Lo que la Biblia enseña es que no podemos hacer ningún sacrificio para ganar la salvación. La salvación solamente se recibe por gracia. Jesucristo ya pagó el precio y cualquier intento nuestro por ganar la salvación es en vano, ¿no? Es como decir que no fue suficiente lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso no podemos hacer nada para ganar la salvación por nuestros méritos. Entonces ese sacrificio ya no se necesita. Ya Dios no pide ningún sacrificio por salvación o por expiación de nuestros pecados. Pero eso no significa que no haya sacrificios en otras áreas, que Dios ya no pida sacrificios de nosotros. El sacrificio es parte de nuestro ministerio como reyes y sacerdotes. Todos los sacerdotes tenemos el principal oficio de ofrecer sacrificio. Cuando ofrecíamos sacrificio, el sacerdote ofrece sacrificio, entonces conectaba a la gente con Dios. Entonces hacía que las cosas del cielo bajaran a la tierra. Esa era la función del sacerdote, ofrecer sacrificios de tal modo que las cosas vengan aquí. Ahora nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Esto nos da la mentalidad de que no somos consumidores, de venir solamente a la iglesia a esperar que las cosas se nos den automáticamente porque sí. No, sacerdote significa alguien que viene a ofrecer, alguien que viene a dar algo, a sacrificar algo y que va a recibir algo mucho más grande. Claro, ¿por qué? Porque lo está haciendo para Dios. Entonces es un engaño, es una mentira decir que las cosas van a ser fáciles nomás porque Cristo ya pagó el precio por nosotros en la cruz. Ese precio ya está pagado, pero hay otras cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Sacrificios de alabanza. ¿Cuántas veces hemos sacrificado cosas por agradar a Dios? Muchos de nosotros. ¿Sí? Hemos dicho, bueno, o tenía alguna cosa que hacer y quería hacer eso, pero no, voy a ir mejor a la iglesia o voy a hacer mejor esto porque creo que eso me conviene más y voy a agradar más a Dios. Sacrificamos también en otras áreas, por ejemplo, sacrificamos alimentos para mejorar nuestra salud, sacrificamos entretenimiento para ser más productivos, sacrificamos muchas cosas para poder ser mejores. Y podemos aplicar este sacrificio también, o este principio del sacrificio al matrimonio. Efesios 5:25 dice: los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dio su vida por ella. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la relación matrimonial requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Cristo dio su vida por la iglesia porque la amaba tanto y él puso a la iglesia en primer lugar y entonces se entregó. Y dice Pablo, los esposos deben entender que el matrimonio se trata de eso, que tú vas a hacer sacrificios por el bien del otro, porque no eres egoísta, porque amas a la persona con la que vives y vas a hacer un sacrificio. Ya no es como la vida de soltero. Algunos se casan y quieren seguir viviendo la vida como la vivían antes de soltero y ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya te casaste. Es otra etapa, es otro tiempo. Por eso les digo yo a los jóvenes, no se adelanten a las etapas. ¿Por qué? Porque cuando llega la etapa pues estás pensando, quiero hacer cosas de soltero, pero ya no estás soltero, estás casado. ¿Sí? Es la realidad. ¿Sí? El sacrificio en el matrimonio se requiere para tener éxito. ¿Por qué? Porque ya no soy yo solo, ya somos dos y somos una sola carne. Y por lo tanto yo voy a dejar algunas cosas, voy a renunciar a algunas cosas, ¿sí? Con tal que esto funcione. Así es el matrimonio, de ceder, sacrificar. El sacrificio también aplica para el área financiera. Si queremos libertad financiera, debemos aprender a honrar a Dios con el dinero. Es una de las cosas que tal vez nos cuesta más y luchamos mucho con esto, tenemos muchos prejuicios. Pero hay promesas maravillosas que quiero compartirte. Y hay un principio aquí, el principio del diezmo. Malaquías 3:10 dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlo en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán si abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. El 10% de lo que recibimos, todas las entradas o ganancias netas que llegan a nosotros,
son de Dios. Así lo dice la palabra en Levítico 27:30. Los diezmos son de Dios, no nos corresponde, no nos pertenece. Yo trato de evitar hablar de esto, pero cuando tengo que hacerlo, lo hago. ¿Por qué? Porque si no les enseño un principio para prosperar, pues entonces yo no sería un buen pastor. Ahí hay bendición, en el diezmo hay bendición, es para nuestro bien. Nadie te obliga, nadie te forza, pero aquí está el orden, aquí está el uso correcto de tus finanzas para honrar a Dios primero en todo, y el Señor te garantiza que no te faltará nunca, ¿verdad? Y nos cuesta un poquito porque ahorita las redes sociales nos bombardean con todo tipo de ideas. Mucha gente viene y me dice: pastor, es que miré 3 videos en YouTube y ahí decían que ya el diezmo ahora ya no se usaba. Entonces les dan argumentos y aparte no andes dando el diezmo, mejor dáselo a la gente que está allá en la calle. Bueno, son aparentemente buenas intenciones, pero está en desorden con la palabra de Dios. El diezmo dice que traerlo a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay un ministerio que sostener, hay un proyecto de evangelización mundial. En el Antiguo Testamento el ministerio era local, era solo para el sacerdocio y los levitas en el pueblo de Israel. Pero ahora en el nuevo pacto tenemos un llamado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que el plan financiero de Dios para su obra es diezmos y ofrendas. ¿Sí? Ahí está, el Señor no va a hacer un plan sin hacer un plan financiero también. ¿Cómo va a tener éxito su obra? Y es una bendición participar. Hay personas que dicen: no, yo miré ahí en el YouTube que ya, y era un pastor que dijo que ya no era obligatorio dar el diezmo. Bueno, tal vez no es obligatorio, es tu privilegio darlo, es tu bendición darlo, es clave para tu prosperidad darlo. Pero ya no hay sacerdotes como antes y ya no andan los levitas. No, pero todavía tenemos que armar y desarmar. Hay instrumentos, hay edificios, hay mantenimiento, hay luz, hay agua, hay gasolina, hay rentas, hay impresión de materiales, Biblias, construcción de escuelas, llevar ropa, llevar juguetes. Tenemos un centro de distribución aquí. Cada semana de martes a jueves damos ropa a toda la gente que llega, comida, a veces muebles, viajes misioneros donde se construyen tantas cosas, dan mantenimiento a escuelas. Y todo eso es gracias a que hay un plan financiero que se llama diezmos y ofrendas, y es para eso. Personas que trabajamos de tiempo completo, que estamos todo el tiempo dedicados a la obra de Dios, a la enseñanza, a preparar proyectos, materiales, a hacer cálculos, presupuestos. Somos personas que estamos al 100%. Y por cuanto hay un ministerio, así como había un ministerio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay un ministerio también que se llama iglesia. Así que el principio del diezmo sigue siendo el mismo. Se da para el sostenimiento y el avance de la obra de Dios. Yo no le miro nada malo a eso, ¿verdad? Tenemos misioneros por todo el mundo haciendo tantas cosas, llevando el evangelio. Y ya las ofrendas son lo que Dios pone en tu corazón. Después de que tú regresas el 10% a Dios, ya las ofrendas, ahí sí, ya es tú y Dios, como tú quieras, ¿sí? Y tal vez es un sacrificio para muchos. Ay, pastor, yo lo entiendo. Pero todo sacrificio trae recompensa, es lo que estamos hablando del principio del sacrificio. Si tú le crees a Dios y tú haces el esfuerzo por honrar a Dios en esta área, Dios dice: pruébame en esto. Es más, en ninguna otra cosa tú puedes tentar a Dios, en ninguna. Un mandamiento dice: no tentarás al Señor tu Dios. En ninguna, nomás en diezmos y ofrendas el Señor te dice: aquí sí, tiéntame, pruébame, a ver. Haz las cosas como te estoy, y vas a ver si no vas a tener los cielos abiertos y te voy a bendecir. Si Dios te ama y quiere que te vaya bien, pero hay un orden, hay un plan. Otro sacrificio que tenemos que entender, importante: sacrificio de malas amistades. ¿Sí? No le digan a nadie, pero que luego algunos se ofenden. Ya no me van a hablar los aleluyas. ¿Cuántas personas han fracasado por una mala amistad? Una mala compañía, una mala influencia. ¿Cuántas personas se han desviado, que empezaron bien, pero en el camino se permitieron asociarse con personas que pensaban de tal o cual forma, filosofías medio raras, costumbres, y de pronto ya empezaron a normalizar aquello que antes rechazaban y se hicieron así? ¿Por qué? Porque es la influencia. Es la influencia. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y allá en mi país se dice un dicho: el que con lobos se junta, a aullar aprende. Así que
Una mala amistad puede ser la causante de una vida desperdiciada. Algunos dicen, no pasa nada, pastor, todo está bajo control. Yo sé qué onda, sí, yo con mis compas y todo, pero no pasa nada. No, yo no soy influenciable. Ese es el autoengaño más grande. Todos somos influenciables al 100%. Es más, los investigadores dicen que tú y yo somos el resultado de las 10 personas con las que más convivimos. O sea, no son conductas como que tan genuinas, tan espontáneas. En realidad estamos agarrando un poquito de aquí, de allá. Ya platiqué con este, ya pasé tiempo con aquel y esto y lo otro. Y se va pegando a nosotros aquello. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que vamos a dejar de hablar con la gente, que no vamos a convivir con la gente, que vamos a convertirnos en ermitaños, que vamos a construir un monasterio y ya nos vamos a reclutar para no contaminarnos con el mundo. No estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo que hay que tener cuidado y saber poner límites y entender hasta qué punto nosotros vamos a relacionarnos con ciertas personas y hasta qué punto ya no nos conviene. Entonces, yo creo que algunas personas en esta mañana van a salir de aquí y tienen que sacrificar un par de amistades, tal vez. A lo mejor hasta en las redes sociales. ¿Sí? No sé, tal vez. Dice, el principio Dios estableció el principio, valga la redundancia, de la separación. Sepárese las tinieblas de la luz. Sepárese la tierra de las aguas. Y Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y Pablo dijo, la luz con las tinieblas no puede tener comunión, no puede ser parte, porque donde hay luz las tinieblas se desvanecen. Entonces no hay manera de que la luz y las tinieblas sean uno, se asocien en una sola cosa. No hay manera. Es un principio de separación del reino de Dios. Somos luz con el propósito de estar en este mundo de tinieblas y disipar las tinieblas. No asociarnos con las tinieblas de modo que después estemos viviendo en oscuridad como antes de que Cristo nos rescatara. Entonces, Proverbios 10, 13, 20 dice, Biblia lenguaje sencillo, quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. ¿Sí? Así que tal vez necesitamos considerar esto como algo muy importante, sacrificar. Hablé todo esto dentro del primer punto, que es tiempo de cazar. Si tú quieres lograr algo, tienes hambre de éxito, quieres lograr cosas grandes, cosas nuevas, tienes que considerar ciertos sacrificios. Tienes que mejorar tu matrimonio, tienes que mejorar tus finanzas, tienes que mejorar tus amistades. Y todo eso lleva sacrificio, lleva disciplina, lleva esfuerzo, dedicación, pero vale la pena. Vale la pena. El punto número 2 en el tiempo es el tiempo de esperar. El tiempo de esperar, hay un tiempo en el que tenemos que esperar, como el que planta la semilla y no está desenterrando la semilla al día siguiente a ver cómo va. O sea, la planta y dice, tiene que nacer. ¿Sí? Porque si tiene los elementos y hice la parte que me corresponde, yo confío en que se está llevando a cabo un proceso. La palabra de Dios dice, sin que él sepa cómo, de suyo lleva frutos. Ese es el lenguaje muy bíblico, muy religioso. De suyo significa del griego automáticamente, o sea, no deberías dudar. De suyo lleva fruto significa que es algo que no puede evitar. La semilla que cayó en la tierra con los elementos correctos, la humedad, la tierra y el calor, va a producir, y tú tienes que confiar en eso y esperar que va a salir aquello, va a dar el fruto. Entonces espera que la planta salga y produzca. Así es la vida. Esperamos en Dios, confiamos en Dios, pero hay algo que tenemos que considerar mientras esperamos. Vamos a ver Salmo 31, 24. Dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Y Isaías 40, 31. Pero los que confíen, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Quiere decir que el tiempo de espera es un tiempo importante también, que tenemos que saber vivirlo. ¿Cómo es la espera correcta? La espera correcta no es una espera pasiva solamente, es una espera que debe llevarnos a una relación de confianza en Dios. Buscar a Dios en oración, en ayuno, leer su palabra. Esa es la forma correcta de esperar. ¿Por qué? Porque si no nos mantenemos conectados con Dios mientras estamos esperando el resultado del esfuerzo que ya hicimos, si no nos mantenemos conectados con Dios, vamos a caer en la decepción.
Luego vamos a estar quejándonos, Dios no contesta, las cosas no suceden, estás desesperado porque no miras el resultado en tu tiempo, entonces te amargas la existencia. ¿Por qué? Porque no estás buscando de Dios mientras eso llega. Conozco mucha gente decepcionada porque se cansó de esperar, porque dejaron de orar y la ansiedad les ganó. También conozco gente que durante la espera se convirtieron en guerreros. Y mientras esperaban y se enfocaron en Dios, voy a buscar más a Dios, voy a meterme más con la palabra de Dios y que aquello llegue cuando tenga que llegar. Yo voy a buscar a Dios, voy a confiar en Él. Y se convirtieron en fervientes oradores, adoradores, personas que intercedían, que desarrollaron una relación más profunda con Dios. Y de pronto se les olvidó aquello que estaban esperando y se enfocaron tanto en la presencia de Dios que dijeron que Dios añada lo que quiera añadir cuando Él quiera añadirlo, porque yo busco primero el reino de Dios y su justicia. Y descansas en Dios y dejas toda tu ansiedad en Dios, porque mientras llega aquello, tú tienes una conexión especial con Él. No te llenas de ansiedad, ni depresión, ni de amargura. El gozo no se te va, te mantienes fuerte y como las águilas levantas las alas y vuelas alto por encima de las circunstancias, porque Dios es fiel, Él te ama. Tú sabes que está trabajando, no sabes cómo, como no miras la semilla abajo de la tierra mientras está haciendo todo el proceso, pero en un momento vas a ver la planta y el fruto saliendo. Es importante mantener la conexión. Había un hombre, un joven en la Biblia que se llamaba Jabes. Jabes significa el que se lamenta o el que causa aflicción. Y imagínate en el lenguaje de ellos, en el hebreo, pues Jabes significa todo eso. Cada vez que le decían Jabes, oye tú, el que causa dolor. O sea, no era como que muy agradable que te estén llamando de una forma así, tan negativa. Oye tú, el que causa lamento, el que causa aflicción. Entonces, él esperaba que su situación cambiara. Él esperaba, ¿sí?, ya no ser ese tipo de persona, que no se le viera así. Y mientras él esperaba, él oró. No se conformó y dijo, yo voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a hacer una oración audaz, me voy a atrever, voy a hacer una oración con todo, no pasiva, no de temor. Voy a hacer una oración atrevida. Y mira lo que dijo en Primera de Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mira qué tal que tú oras con ese fervor y Dios te concede lo que pides. Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. De acuerdo al hambre que tú tengas, tú vas a buscar de Dios. Y ¿sabes qué? Dios nunca deja a nadie con hambre. Todo el tiempo que la gente tuvo hambre alrededor de Jesús, Él se encargó de satisfacer esa hambre. Si tú tienes hambre de Dios, buscas de Dios, oras al Señor, confías en Él, sabes respetar los tiempos de Dios, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Podemos aprovechar la temporada de espera para orar con más intensidad, arreciar en la batalla, ser personas más metidas en la presencia de Dios. Hay un tiempo también, para terminar, en el que todos nos referimos muchas veces, pero pocos somos capaces de entender: el tiempo perfecto. El tiempo perfecto. Todos hemos escuchado la frase, el tiempo de Dios es perfecto. O decimos los tiempos, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué significa? Yo creo que esta frase es la más mal aplicada de todas las que escucho, ¿sí? Muchas veces. La mayoría de las veces la usamos como pretexto para no hacer la parte que nos toca a nosotros hacer, ¿sí? Oye, ¿y cuándo vas a hacer esto? Dios sabe cuándo, pero tú decídelo hacerlo ya. Entonces dejamos muchas cosas a la responsabilidad de Dios. Y sí hay un tiempo perfecto en el calendario de Dios, porque hay un tiempo que se llama Cronos y un tiempo que se llama Kairos. Nosotros nos regimos más por el Cronos. Ya son tal hora y esto y lo otro, el calendario. Pero Dios tiene un calendario que se llama Kairos, que es el tiempo específico para que suceda algo, ¿sí? No significa
que Dios tiene programado cada detalle de nuestra vida porque tenemos libre albedrío y Dios nos da la libertad de decidir qué cosas queremos hacer. Pero hay cosas que sí tienen una marca en nuestra vida, donde Dios se manifiesta, donde Dios se hace presente de una forma más poderosa, ¿sí? Miren lo que dice Gálatas 4:4-5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que esto nos dice que hubo un tiempo en el calendario de Dios donde Dios consideró que en el mundo estaba el tiempo perfecto. Allí, ese año, en ese lugar, con esos gobernantes, con esa cultura, con ese lenguaje, era apropiado que el Mesías apareciera en el mundo. Era el tiempo perfecto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: Dios tiene un tiempo perfecto para las cosas. Pero vemos en el Antiguo Testamento también que era importante que el pueblo se mantenga atento para ver el tiempo de Dios. Yo creo que nos distraemos mucho y perdemos el enfoque, y ahí nos falla, porque el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto por 40 años, dice que había una columna de fuego, y cuando la columna se movía, el pueblo se tenía que mover, y cuando la nube se movía, el pueblo se tenía que mover, y cuando la nube se paraba, el pueblo tenía que pararse, no podía avanzar porque no era el tiempo de avanzar. Entonces Dios les estaba enseñando al pueblo de Israel, a su pueblo, que estuvieran atentos al tiempo de Dios. Cuando Dios se mueve, yo me tengo que mover. Cuando Dios avanza, yo tengo que avanzar. Cuando Dios abre una puerta, yo tengo que entrar. Cuando Dios hace esto, me habla, yo tengo que escuchar. Tengo que estar atento. Entonces, años después, Jesús lamentó que el pueblo de Israel perdió la visión. Y mire lo que dice Lucas 19:41-44. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo de Israel esperó por muchos años que el Mesías viniera, y cuando vino no se dieron cuenta. Hay gente que ha esperado oportunidades por años, y cuando se presentan las oportunidades las pierden, porque no se dan cuenta, porque no están atentos. Eso, porque la distracción roba bendición. Y ahorita uno de los problemas más graves que tenemos es la distracción, ¿sí? No nos damos cuenta cuando es el tiempo de hacer cada cosa. Muchas oportunidades de bendición se desperdician por no estar atento al tiempo perfecto. Pero quiero animarte con Gálatas 6:9. Mira, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El apóstol Pablo nos dice: hey, no te rindas. Dios contesta. Mantente atento, mantente conectado con Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Ahí está la clave para el éxito de nuestras vidas, y aprender el valor o la importancia del sacrificio. Vamos a hacer una oración para terminar este mensaje. Quiero hacer una oración. Si hay personas aquí que quieren tomar hoy la decisión, que digan: ya es tiempo, pastor, ya es tiempo que me ponga las pilas con Dios, ya es tiempo que me arregle con Dios, ya es tiempo que reciba a Jesús. Haga esta oración conmigo, o las personas que están viendo el video. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por darme vida eterna. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador.
Te pido que llenes mi corazón con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.